Muy buenos días a todos. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, y del Ministerio de Educación, les damos la más cordial bienvenida a la 24ª edición de la Feria Científica del Ingenio Juvenil. Les informamos que este webinar está siendo grabado y después será compartido en el canal de YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Vamos a iniciar con las presentaciones del área temática de salud y medicina. Si tienen alguna pregunta para los expositores de los proyectos, pueden realizarlas en el chat después de cada presentación. El primer proyecto que vamos a presentar el día de hoy tiene como título Evaluación de medidas ante el COVID-19 y la disposición final de los residuos. Este proyecto es presentado por el estudiante William Gabriel González Osorio del IPT de Azuero en Los Santos. Adelante, William. Buenos días. Buenos días. ¿Puedes compartir la pantalla? ¿Cómo no? ¿Se observa? Se observa perfecto y te escuchamos muy bien. Bueno, antes de continuar, les comento que por la modalidad virtual, presentar un banner no era lo más apto, ya que la información no se alcanzaba a ver muy bien y el tamaño de letra, y además era muy difícil de presentar. Por lo tanto, la doctora Lorena Coronado, el profesor Félix Camarena y mi persona llegamos al acuerdo de hacer una presentación en PowerPoint para que esta sea más fácil de entender. Si me permiten presentarla, por favor. Adelante, William. Muy buenos días, respetados doctores, evaluadores y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es William González, actualmente curso el segundo año del Instituto Profesional y Técnico de Azuero. Mi mentora es la doctora Lorena Coronado en PhD Biotecnología y mi profesor asesor es el profesor Félix Camarena. El título del proyecto es Evaluación de medidas ante el COVID-19 y la disposición final de los residuos. La Organización Mundial de la Salud estima que un 80% de los contaminados con el COVID-19 no necesita atención hospitalaria. OMS 2020. Las mascarillas, guantes desechables, toallas de papel, hisopos, algodón, careta, papel higiénico, papel desechables, contaminados con las salivas de las personas infectadas y otros objetos, deben colocarse en bolsas herméticas por 72 horas para luego darle la disposición final. Regueiro 2020. Planteamiento del problema. Debe ser prioritario formar a las nuevas generaciones de tal manera que la gestión de los desechos de forma correcta sea uno de los primeros aprendizajes, así como también es de vital importancia la toma de conciencia de cada una de las actividades que se realizan al momento de manipular cierto tipo de materiales de protección que podrían poner en riesgo su salud. Silva Ávila G. 2020. Problema de investigación. ¿Cómo se aplican las medidas para evitar contagiarse del COVID-19 y la disposición final de los residuos de las personas posiblemente positivas o no positivas ante la disposición final de los residuos sólidos en el corregimiento de la Villa de los Santos? Hipótesis de trabajo. La población de la Villa de los Santos aplica las medidas de bioseguridad y hace buena disposición final de los desechos para protegerse del COVID-19, o la población de la Villa de los Santos no aplica las medidas de bioseguridad y hace deficiente disposición final de los desechos para protegerse del COVID-19. Objetivo general. Evaluar la situación actual de la prevención y disposición de los desechos que se usan para protegerse del COVID-19 en el corregimiento de la Villa de los Santos, provincia de Los Santos, en el año 2021. Objetivos específicos.
Identificar las medidas que usa la población de la Villa de los Santos mediante un instrumento elaborado para verificar la protección ante el COVID-19 en 3 puntos de la población de la Villa de los Santos. Mediante un instrumento, monitorear la disposición final de los desechos para protegerse del COVID-19 en la Villa de los Santos. Metodología. Antes de continuar con la metodología, me gustaría comentar que la metodología, tanto como de las medidas de protección en contra del COVID-19 y la disposición final de los desechos en contra del COVID-19, es un instrumento observacional a distancia, lo que quiere decir que no se mantuvo contacto ni con ningún desecho ni con ningún individuo en la investigación. Metodología de las medidas de protección en contra del COVID-19. Se verifica el uso de protección en contra del COVID-19 mediante un instrumento. Se verifican aspectos como si guarda la distancia, si usa mascarilla, si saluda tocando, si usa gel alcoholado o si usa pantalla facial. Estos aspectos son observados en Plaza La Villa, Parque Simón Bolívar en la Villa de los Santos, Policlínica San Juan de Dios. La población es estudiada por grupos etarios de hombres de 16 a 60 años y mujeres de 16 a 60 años, niños de 4 a 14 años, personas de tercera edad, 60 años o más y personas ejercitándose. Luego se realiza una tabulación en Excel y estadística descriptiva. Metodología de la disposición final de los desechos en contra del COVID-19. Se verifica mediante un instrumento los tipos de desechos usados en contra del COVID-19. Estos desechos pueden ser pantalla facial, mascarillas, hisopos o papel toalla a ambos lados de la carretera. Se monitorean en los segmentos de la Policlínica de la Villa de los Santos, Parque Simón Bolívar en la Villa de los Santos, parada de buses de la Universidad Tecnológica y en la cancha de fútbol del ICTA. Luego se realiza una tabulación en Excel y estadística descriptiva. A continuación presentaremos los resultados. En la figura número 1, los porcentajes más altos en los grupos etarios más significativos. Mujeres de 16 a 60 años en la Plaza La Villa, con un 65.6% en marzo. Hombres de 16 a 60 años en abril, con un 56.9%. Y mujeres de 16 a 60 años, con un 52% en marzo. En la figura número 2 se puede observar un efecto ascendente en cuanto al uso de mascarilla, siendo el punto más alto el mes de junio con un 99.8%, seguido del mes de mayo con un 95.7% y el mes de abril con un 88.1%. Sin embargo, valores como el no guarda la distancia tiene un porcentaje máximo de 52.6% en el mes de marzo y bajando considerablemente a lo largo de los meses subsiguientes. Figura 3. Como se observa en esta figura, el uso de mascarillas tuvo un valor de 55.7% en el mes de junio, seguido de marzo y abril con un 87.3% respectivamente. Valores como no guarda la distancia tuvo un pico máximo en el mes de mayo con un 38.6%. Figura 4. En el caso de la Policlínica de la Villa de los Santos, para el mes de junio se da el promedio más alto en cuanto a uso de mascarillas con un 96.9%, seguido del mes de abril con un 95.7% y el mes de mayo con un 95%. Valores como no guarda la distancia tiene un pico máximo en el mes de mayo con un 39.8%. En la figura número 5 se muestra la disposición final de los desechos usados para protegerse del COVID-19, en donde las mascarillas son el objeto más encontrado con el valor más alto en el mes de junio con un 76.5%. En segundo lugar, abril con un 20.9% y marzo en tercer lugar con un 19.7%. Discusión. Plaza La Villa. La Organización Mundial de la Salud tiene tremenda tarea. Un ejemplo de ello es lo que vivimos actualmente con el SARS-CoV-2 y su enfermedad llamada COVID-19, que en diciembre de 2019 inició y busca mitigar o erradicar. De hecho, ese es su objetivo, procurar la salud mundial. Martínez 2020. Las medidas de prevención y control emprendidas en Hong Kong incluyen
educación preventiva y publicidad, rastrear la fuente de infección, presentando 5 principales medidas de control, aislamiento obligatorio y vigilancia de contactos, interrupción de sesiones de formación escolar y universitaria e intercambio de información epidemiológica entre Hong Kong y China continental. Jun 2003. En la figura número 1 se puede destacar el uso de mascarillas para la Plaza La Villa de mujeres de 16 a 60 años en marzo de un 65.6%. El uso de mascarilla en mayo en hombres de 16 a 60 años de un 48%. Y el uso de mascarilla en hombres de 16 a 60 años en junio de un 43%. Aparte de su valor intrínseco, estas medidas sirvieron para alertar al público sobre la alta infectividad del SARS y la necesidad de medidas preventivas. Jun 2003. Los valores como el no usar mascarilla al hacer deportes por jóvenes que entran en el grupo etario de 16 a 60 años, 8.8 y 18% en marzo y abril, respectivamente. Estos demuestran que la juventud sabe que debe utilizar medidas de bioseguridad, pero no las usan poniendo en riesgo a sus familias. Según la OMS, la mejor forma de detener esta enfermedad y la forma de estar seguro de prevenir y frenar la transmisión es estar bien informado sobre el virus del COVID-19 y la enfermedad que se causa y el modo en el que se propaga. La enfermedad por coronavirus, una enfermedad infecciosa causada recientemente por un coronavirus descubierto recientemente. OMS 2019. Parque Simón Bolívar. Como se puede observar en la figura número 2, el mayor porcentaje está en abril con el uso de mascarilla de hombres de 16 a 60 años con un porcentaje de 56.9%, seguido de mujeres de 16 a 60 años en junio con un 52% y dos valores de 42%. Parece pues que el COVID-19 podría ser más fácilmente transmisible que el del SARS. Sin embargo, hay que ser prudentes. El RO no indica tampoco la velocidad de transmisión. El RO además es un valor promedio. Hay personas que aunque estén infectadas no transmitirán la enfermedad a nadie, mientras que otras pueden llegar a transmitirla a muchas más. Trilla 2020. Policlínica de la Villa de los Santos. En el área de la Policlínica de la Villa de los Santos, el uso de mascarillas de mujeres de 16 a 60 años fue de un 45.8%. El uso de mascarillas en abril de mujeres de 16 a 60 años de un 45.6%. Y el uso de mascarilla de mujeres de 16 a 60 años a junio es de un 40%. Hombres de 16 a 60 años en marzo también con un 40%. Estos resultados coinciden con los estudios de Pinzón, en donde se destaca que el grupo etario más vulnerable al contagio está en el rango de 30 a 39 años en el tema de personas recuperadas. Se presentó en este mismo rango. Pinzón 2020. Ha quedado demostrado que las medidas de salud pública y sociales MSPS son cruciales para contener la transmisión del COVID-19 y reducir la mortalidad por esta enfermedad. OMS 2019. Permitir la relajación de algunas de las MSPS en la aplicación de medidas de salud pública individualizada deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones éticas y técnicas. En cuanto a la disposición final de los desechos de los objetos que se utilizan para protegerse del COVID-19, la figura número 1 muestra porcentajes más altos de los dos grupos etarios más significativos, de mujeres de 16 a 60 años en la Plaza La Villa de un 65.6% en marzo, hombres de 16 a 60 años en abril con un 56.9% y mujeres de 16 a 60 años con un 52% en marzo. Se propone un plan de manejo para la disposición final adecuada de los desechos sanitarios del COVID-19. Se llegó a determinar que el establecimiento de salud no cuenta con capacitaciones que ayuden a mejorar la gestión integral de los desechos sanitarios, asimismo como carecen de conocimientos en cuanto a la clasificación de los desechos. Rodríguez 2020. Conclusiones y recomendaciones. El uso de mascarilla parece tener una tendencia al aumento en el caso de la Plaza La Villa y la Policlínica de la Villa de los Santos a lo largo de los meses de marzo a junio. Esto puede estar indicándonos que por alguna razón las personas empezaron a ser más conscientes sobre el uso de mascarilla o factores como el aumento de los casos y la influencia de medios de comunicación, alertándonos sobre los riesgos al no tomar las precauciones y se ponía en manifiesto el aumento de los casos para la región
de los santos. Sin embargo, es interesante hacer la observación de que los valores de uso de Messi, esto es acorde a que las personas que están en esas inmediaciones no suelen encontrarse en momento de esparcimiento, sino más bien cuidando su salud de forma integral. En cuanto a los grupos etarios, mujeres de 16 a 60 años, se lograron obtener los resultados más altos para el uso de mascarillas, seguido de hombres de 16 a 60 años. En cuanto a la disposición final de los desechos de los objetos que se utilizan para protegerse del COVID-19, en donde el valor más alto lo obtuvimos en cuanto a las mascarillas. En el mes de junio, en segundo lugar, abril y marzo, con el tercer lugar, la disposición final de los desechos demostró que las personas que viven en la Villa de los Santos no hacen disposición final adecuada de los desechos del COVID-19. Se recomienda realizar campaña tipo volanteo al menos una vez al mes dentro del establecimiento comercial Policlínica de la Villa de los Santos y en el Parque Simón Bolívar, donde se explican las normas de bioseguridad y la disposición final de los desechos con la finalidad de inculcar conocimientos acerca de su clasificación. Aquí se encuentra la bibliografía. Aquí hay algunos anexos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, el investigador William González está usando el instrumento que diseñamos la doctora Lorena Coronado, el profesor Félix Camarena y mi persona, William González. Y aquí algunos desechos encontrados en los recorridos del COVID-19. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, William, aquí hay un par de preguntitas en el chat. Aracelis Campos pregunta, ¿qué consideras que se deben hacer para que la población tome más conciencia ante el peligro de cualquier tipo de contagio? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué consideras que se debe hacer para que la población tome más conciencia ante el peligro de cualquier tipo de contagio? Muchísimas gracias por su pregunta antes. Se debe realizar campaña tipo volanteo al menos una vez al mes dentro del establecimiento comercial Plaza La Villa, en el Parque Simón Bolívar y en la Policlínica de la Villa de los Santos, para no bajar la calidad de estas y bajar el porcentaje de los desechos del COVID-19. Tengo otra preguntita. ¿Cuál considera la principal problemática para la disposición inadecuada de mascarillas? La gestión de los desechos es el principal problema para la gente y la disposición final de los desechos. Magnífico. No tenemos más preguntitas en el chat por el momento, pero yo sí tengo una preguntita para ti. Quisiera saber qué te motivó para hacer esta investigación. Muchísimas gracias por la pregunta. A mí me motivó, en la comunidad de la Villa de los Santos no había un estudio sobre las medidas de bioseguridad del COVID-19 y la disposición final de los desechos. Y lo que yo buscaba con esta investigación, además de investigar, claro, es ayudar a la comunidad para que para que tengan la forma y ya sepan lo que deben hacer y dónde están los problemas que deben corregir y ayudar con esta información tanto como a la alcaldía o a la Policlínica de la Villa de los Santos o a instituciones locales para que hagan correcta disposición final de los desechos como lo dicen las y como lo dicen en las recomendaciones. Muchísimas gracias. Me gustaría comentarle, no sé si está enterada de una investigación que realizó el INDICASAT sobre la dinámica de las mascarillas. Creo que la realizaron de unos 10 a 15 investigadores. Y yo quería comentarle que considero que ninguna de las dos investigaciones pierde valor o que una es mejor que la otra, porque además de que no son los mismos temas, se realizan en distintos lugares de la República. Entonces, quería aclarar eso. Magnífico. Muchísimas gracias, William.
Te agradecemos por tu presentación. Te solicito que por favor dejes compartir pantalla para poder presentar al siguiente estudiante. Muchas gracias. Gracias a usted. El segundo proyecto tiene como título Análisis estadístico de la distribución del suero antiofídico polivalente en los distritos de la provincia de Veraguas 2016-2020, presentado por la estudiante Deika Rodríguez Villarreal del Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Herrera. Adelante, Deika. Puede encender su cámara y su micrófono. Buenos días. ¿Se logra ver la presentación? Se ve la presentación y tú te escuchas bien. Ok, bueno, como la licenciada ya dijo, mi nombre es Deika Rodríguez y hoy voy a presentarles mi proyecto que lleva como título Análisis estadístico de la distribución del suero antiofídico polivalente en los distritos de la provincia de Veraguas del 2016 al 2020. Primero que nada me gustaría mencionar que esta es la continuación de un proyecto realizado en el año 2020 junto con mi compañera y co-investigadora Kerly Cedeño sobre la morbilidad ofídica en la República de Panamá. Como resultado de esa investigación obtuvimos que la provincia de Veraguas fue la región con la mayor cantidad de mordeduras ofídicas y es por eso que este año decidí orientar mi investigación hacia la distribución del suero antiofídico polivalente. Pero para entender un poco mejor, los sueros antiofídicos o antivenenos son un producto biológico utilizado como recurso terapéutico para el tratamiento por envenenamiento de mordeduras o picaduras de animales como serpientes, escorpiones y arañas. Otra cosa que me gustaría mencionar es que nuestro país ocupa el puesto número 1 en Centroamérica sobre mordeduras de serpientes. Sin embargo, no contamos con laboratorios públicos ni privados para la producción de suero antiofídico y dependemos de Costa Rica. Toda esta información me llevó a plantear mi problema de investigación, que es con respecto a la morbilidad ofídica en la provincia de Veraguas. ¿Cuál es la cantidad de suero antiofídico polivalente distribuido por el MINSA a partir del año 2016? ¿Y qué región de la provincia de Veraguas ha recibido la mayor cantidad de suero? Una vez establecida mi pregunta de investigación, planteé mis objetivos. Mi objetivo general es determinar la cantidad de suero antiofídico polivalente distribuido geográficamente en la provincia de Veraguas desde el año 2016 hacia el 2020, mediante tarjetas de control interno del Departamento de Farmacología del Almacén Regional de Insumos Sanitarios MINSA. Y mi objetivo específico es fortalecer la información existente con herramientas que permitan el acceso de manera expedita a la población para localizar el suero y minimizar el tiempo de acción. En cuanto a mi hipótesis, es conforme aumenta el índice de morbilidad, aumentará la distribución del suero antiofídico, superando las 1.500 dosis en un periodo de 5 años. Como metodología de investigación, me gustaría aclarar que este es un proyecto observacional, analítico y no experimental. Para realizar este proyecto se recolectaron y analizaron 9 tarjetas de control interno del Departamento de Farmacia de la Región de Salud de Veraguas con la intención de conocer el flujo de insumos en la provincia del 2016. Como primera instancia se realizaron visitas al Centro de Insumos Sanitarios de la provincia de Veraguas para ingresar cartas donde se detallaba información acerca de mi proyecto y a su vez donde se solicitaba la información acerca del suero. Luego de obtener los datos, estos fueron captados en una base de datos del programa Excel y fueron agrupados de manera cuantitativa la distribución del suero antiofídico por región. Como resultado de la investigación, tenemos que según el MINSA, la República de Panamá y la provincia de Veraguas en un periodo de 4 años, del 2016 al 2019, registró un total de 1.102 casos, de los cuales se desconoce cuántos de ellos fue necesario suministrar el suero antiofídico. En el mismo periodo de tiempo, el MINSA distribuyó en la región 2.853 dosis de suero antiofídico polivalente, mientras que en la provincia de Herrera se registraron 298 casos y un total de 2.676 unidades de suero antiofídico, teniendo una diferencia de 893 accidentes ofídicos sobre 144 unidades de suero distribuidas.
Durante el periodo de 5 años de estudios, la provincia de Veraguas, como antes mencioné, documentó 3.865 unidades de suero antiofídico distribuido a nivel regional. La mayor cantidad de insumos fue distribuido durante el 2020 con un total de 1.012 de unidades de suero, representado en la gráfica número 1 con el 26%. En segunda posición se encuentra el año 2019 con 790 dosis distribuidas y en la gráfica con el 21%. A partir del año 2016, la cantidad de suero antiofídico distribuido fue disminuyendo con respecto a los años antes mencionados, documentando en ese año 743 unidades y el 19%. En el 2017 se registró 712, mostrándose en la gráfica con el 18%. Y por último se encuentra el año 2018 con 608 y el 16%. En la gráfica número 2, que lleva como título Suero antiofídico distribuido por región, se muestra el porcentaje distribuido durante el periodo de tiempo estudiado. En las regiones sanitarias con mayor abastecimiento de suero antiofídico se encuentra el distrito de Cañazas con 1.083 dosis distribuidas y el 28%. Santa Fe con 410 y el 11%, y Río Luis con 350 y el 9%. Con respecto a la menor cantidad de suero antiofídico distribuido se encuentra La Mesa, Bonuga, Canto del Llano, La Mata, Zona con el 1%. Luego de toda esta investigación llegué a la conclusión de que la distribución del suero antiofídico no está relacionado con la morbilidad ofídica por región o provincia, y esto queda evidenciado en la comparación realizada con la provincia de Herrera, que a pesar de la gran diferencia de accidentes ofídicos, la distribución del suero no tiene gran variación. Otra de mis conclusiones es que la provincia de Veraguas en un periodo de 5 años recibió 3.865 unidades de suero, siendo el distrito de Cañazas la región con la mayor cantidad de antiveneno distribuido y superando en el periodo de tiempo estudiado de las 1.500 dosis, anulando nuestra hipótesis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Deika. No tenemos ninguna preguntita en el chat, pero sí me gustaría conocer las razones por las cuales elegiste este proyecto de investigación. Elegí este proyecto porque, como antes mencioné, en Jóvenes Científicos del 2020, yo realicé una investigación sobre la morbilidad ofídica en la República de Panamá. Entonces, la provincia de Veraguas fue la región con la mayor cantidad de accidentes ofídicos y eso me llevó a interesarme sobre la distribución del suero en la provincia, cómo se maneja y qué cantidad es distribuido, si está relacionado o no con la morbilidad por región. Magnífico, muchísimas gracias, Deika. Te agradezco si dejas de compartir pantalla para entonces presentar el siguiente proyecto. El tercer proyecto tiene como título Evaluación del conocimiento de la población panameña sobre la enfermedad renal crónica, presentado por la estudiante Michelle Camaño del Centro de Estudios José Santos Puga en Veraguas. Adelante, Michelle. Bienvenidos sean todos, mi nombre es Michelle Camaño, participante en el programa de Jóvenes Científicos de Senacid 2021. Pertenezco al Centro Educativo Básico General José Santos Puga, curso el 9º grado y cuento con 14 años. Mi investigación lleva por título Evaluación del conocimiento de la población panameña sobre la enfermedad renal crónica. Mi mentora es la doctora Celia Cantón y mi adulta coordinadora es la profesora Karen Castreo de Camaño. La enfermedad renal crónica es considerada una problemática de salud pública que afecta a gran parte de la población en general sin distinción de edad o clase social. Según datos de la OMS, afecta cerca del 10% de la población mundial y Panamá no escapa de esta realidad, ya que para inicio del año 2020 se reportaron 2.200 pacientes en terapia de reemplazo renal, con un 80% en hemodiálisis y un 20% en diálisis peritoneal a nivel nacional. Es preocupante la alta prevalencia de la enfermedad renal crónica en Panamá, por lo que existe la posibilidad de que en un futuro la falta de disponibilidad de servicios de diálisis se agrave.
Al saber que estudios previos revelan una alta incidencia de personas que sufren de problemas en los riñones en Panamá, nos despierta el interés por saber cuál es el conocimiento que posee la población panameña sobre la enfermedad renal crónica. Como hipótesis de investigación tengo, más del 60% de la población panameña tiene conocimientos generales sobre la enfermedad renal crónica. Y como hipótesis nula, menos del 60% de la población panameña no tiene conocimientos generales sobre la enfermedad renal crónica. Esas con respecto a los conocimientos generales y a los conocimientos específicos como hipótesis de investigación, más del 60% de la población panameña tiene conocimientos específicos sobre la enfermedad renal crónica. Y como hipótesis nula, menos del 60% de la población panameña no tiene conocimientos específicos sobre la enfermedad renal crónica. Como variable dependiente tengo conocimientos sobre la enfermedad renal crónica que va a depender de mis variables demográficas como sexo, edad, nivel académico y procedencia, que son mis variables independientes. Mi investigación tiene como objetivo general evaluar el conocimiento que posee la población panameña sobre la enfermedad renal crónica. Y como objetivos específicos buscamos relacionar las variables nivel académico, rango de edad y sexo con el conocimiento que posee la población panameña sobre la enfermedad renal crónica y determinar el conocimiento sobre la prevención de la enfermedad renal crónica por región. Para la metodología, se trata de una investigación exploratoria de tipo prospectivo y transversal. Para la elaboración de nuestro instrumento de evaluación se utilizó un formulario de Google en donde se dividieron en 3 secciones. La primera, la aprobación al participar en la encuesta. La segunda, para la obtención de datos demográficos. Y la tercera, con 16 preguntas de interés para la obtención del conocimiento sobre la enfermedad renal crónica. La misma fue enviada y sometida a revisión por los miembros del Comité de Bioética de la Universidad Nacional de Panamá, siendo aprobada por el aval bioético a través de una nota formal para proceder con el envío del enlace a través de redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram. Una vez llegó el enlace a la población panameña, se completó con el campo obligatorio del formulario para la obtención del consentimiento informado, cumpliendo de esta manera con las normas de la Declaración de Helsinki. La versión revisada del cuestionario estuvo disponible durante una semana, del 4 al 10 de julio, obteniendo la participación voluntaria de 1.262 participantes, que son la muestra de nuestra investigación. Una vez cerrado el formulario, procedimos a realizar las tablas de contingencia, con ayuda del programa Excel, en donde agregamos los valores porcentuales. Para la comprobación de nuestra hipótesis, utilizamos el test de Chi-cuadrado de Pearson con un nivel de significancia de 0.05 para verificar la relación entre la asociación entre las variables demográficas estudiadas, con ayuda del programa WrapUp en su versión 6.1. De las 16 preguntas, escogimos 7. 3 con un nivel de respuestas correctas alto, 2 con un nivel de respuestas correctas medio y 2 con un nivel de respuestas correctas bajo. Entonces, escogimos 3 para los conocimientos específicos y 3 para los conocimientos generales para verificar la relación entre ellas y las variables demográficas. Las gráficas mostradas a continuación fueron las que encontramos diferencia estadísticamente significativa y la gráfica mostrada de último es la gráfica de las 6 preguntas. A continuación, análisis e interpretación de los resultados. En esta primera figura se ve la relación de la enfermedad renal crónica y el nivel educativo. Para nuestra encuesta tuvimos todas estas respuestas, pero nos concentramos en la que tuvieron mayor participación, que fue el nivel universitario, técnico y secundario. En la gráfica se observa que más del 60% de la población panameña tiene conocimientos generales para las 3 preguntas realizadas, y que las personas de nivel universitario tienen mayor conocimiento que las personas de nivel secundario. Los puntitos observados acá arriba indican que hubo diferencia estadísticamente significativa. Cabe resaltar que para mi investigación obtuve el nivel académico de nuestros participantes, pero en una investigación realizada en España, los participantes no accedieron a dar su información sobre el nivel educativo. Para la variable de sexo podemos observar que hubo participación en ambos y que el sexo femenino predominó, pero no se encontró diferencia estadísticamente significativa. Esto quiere decir que no importa si son del sexo femenino o masculino, ambos sexos tienen el mismo conocimiento. En esta segunda figura se observa la relación de la enfermedad renal crónica y las edades.
Nuestra encuesta iba desde los 18 hasta los 70 años, teniendo la mayor participación en la edad de 18 a 27 años. Se observa que más del 60% de la población panameña tiene conocimientos para las dos preguntas realizadas y que el grupo más joven, o sea, de las personas de 18 a 27 años, tienen menos conocimiento que el resto de los rangos, como se observa en la gráfica. En esta tercera figura se observa la relación de la enfermedad renal crónica y las regiones estudiadas. Nuestra encuesta llegó a todas las provincias y comarcas de Panamá, generando la mayor participación en la provincia de Veraguas, Herrera, Panamá y Panamá Oeste. Como se observa en la gráfica, fueron divididas en respuestas correctas e incorrectas, ya que no se encontró diferencia estadísticamente significativa, sino que hubo una tendencia a tener conocimientos similares y que la mayor cantidad de personas que respondieron de manera incorrecta sobre las preguntas sobre los síntomas. Esto quiere decir que las personas no saben reconocer los síntomas previos a padecer de esta enfermedad y que una buena educación puede prevenirla. Por ejemplo, dándoles charlas sobre una buena alimentación, que ellos sepan controlarse la diabetes y la hipertensión arterial alta. En esta última gráfica se observan las 6 preguntas realizadas y que más del 60% de la población panameña respondió correctamente a las 3 preguntas sobre los conocimientos generales. Sin embargo, menos del 60% de la población respondió correctamente a 3 de las preguntas específicas. Al buscar información sobre estudios realizados en Panamá sobre la enfermedad renal crónica, puedo decir que mi estudio es un estudio pionero que se realiza por primera vez aquí en Panamá, ya que hay estudios similares sobre la prevención, sobre la prevalencia, en la provincia de Coclé y ningún otro estudio realizado aquí en Panamá. Como conclusión, al evaluar los resultados demuestran que más del 60% de la población panameña tiene conocimientos generales sobre la enfermedad renal crónica. Sin embargo, y a pesar de saber los aspectos básicos, menos del 60% de la población desconoce la propia patología de la enfermedad y sus aspectos específicos. Al evaluar el conocimiento con las variables demográficas, tenemos que se encontró diferencia estadísticamente significativa, que se comprobó que hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al mayor conocimiento sobre la enfermedad renal crónica del nivel universitario seguido del técnico. Para el sexo, que ambos sexos tienen el mismo conocimiento para la relación de la enfermedad renal crónica y las edades, que el menor rango de edad de 18 a 27 años tiene menos conocimiento que el resto de los rangos y que la relación de la enfermedad renal crónica y las regiones estudiadas tienen tendencia a tener conocimientos similares y que respondieron de manera incorrecta a la mayor cantidad de las respuestas de la pregunta sobre los síntomas. Como recomendación, hago el llamado a las autoridades de salud a interesarse en la prevención de este padecimiento a través de atención primaria, dirigida a nivel comunitario con el objetivo de educar sobre esta enfermedad y así disminuir este grave problema. Aquí se observa esta imagen que fue del curso de normas de buena práctica clínica, que fue donde lo aprobé en el Global Health Network. Esta es la carta de aprobación por parte del Comité de Bioética de la Universidad Nacional de Panamá. Este es el encabezado de nuestra encuesta, en donde se les da a conocer el objetivo de nuestra investigación y que fue aprobada por el Comité de Bioética y si está o no está de acuerdo en participar. Esta imagen fue del día de la grabación, esta fue de mi persona trabajando, y cuando empezamos a filtrar a mano las variables demográficas con respecto a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Tengo un par de preguntitas. La primera es, ¿cómo crees que la población pueda conocer sobre el tema? ¿Cómo puede informarse sobre el tema? Para mí, muchas gracias por la pregunta y siento que eso primero debería venir de los mismos doctores, de los mismos nefrópatas, que ellos den a conocer la información porque ellos son los que conocen del problema, no como tal la población. Entonces, si ellos alzan la voz y dicen vamos a hacer campañas, vamos a hacer algo para que este problema vaya disminuyendo, así la población se pueda enterar. O también que a la misma población le
le nazca buscar, pero sí siento más que para que la población conozca, eso debe de venir de los nefrópatas. Ajá. Otra preguntita. ¿Cuáles son las preguntas que hiciste para hacer la encuesta? Las preguntas, bueno, con respecto a los conocimientos generales, fueron para usted, ¿qué es la enfermedad renal crónica? ¿La enfermedad renal crónica es transmisible o no? ¿Usted ha recibido información sobre la enfermedad renal crónica? Y la última pregunta sobre los conocimientos generales es, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Y para los conocimientos específicos fueron en qué etapa se encuentra, en qué etapa se detecta la enfermedad renal crónica, los síntomas sobre la enfermedad renal crónica, los síndromes y síntomas sobre la enfermedad renal crónica. Y para hacer un poquito de docencia, ya que estamos en el tema, ¿podrías decirnos qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es una enfermedad que afecta el funcionamiento normal de los riñones. Y también eso va a depender mucho. Va a depender mucho en qué estadio se lo detecten. Porque, como dije, es que afecta el funcionamiento normal de los riñones. Si los riñones no funcionan, o sea que no realizan la filtración glomerular, no limpian la sangre, y eso es la enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son los síntomas? Los primeros síntomas que una persona debe conocer. Son hinchazón en los pies. En los pies dolor en la parte donde están los riñones, porque no se está realizando normalmente su función. También el dolor de cabeza, que puede ser uno de los primeros síntomas que se demuestren. Muchísimas gracias, Michelle, por tu presentación, y vamos a continuar entonces con la cuarta y última presentación del proyecto de la mañana de hoy. Muchas gracias a usted. Buenos días. Esta tiene como título Procedimiento de toma de muestra de agua, presentado por la estudiante Stephanie Díaz del Colegio San Gabriel de la Dolorosa en Panamá Oeste. Adelante, Stephanie. Buenos días, ante todo. Buenos días, Stephanie. Puedes compartir la pantalla. Mientras Stephanie comparte su pantalla, les recuerdo que pueden visitar todos los stands de la feria virtual. En estos stands ustedes pueden encontrar más información sobre cada uno de los proyectos que están participando de la Feria Científica Juvenil de este año. Ya se ve tu presentación. Buenos días, mi nombre es Stephanie Díaz y les voy a explicar el proyecto sobre el procedimiento de toma de muestra de agua. Primero, nuestra pregunta de investigación fue cómo se transforma el agua cruda en agua potable. De esta manera, podremos conocer todos los procesos aplicados al agua de origen natural para que ésta sea segura de ingerir. Esta es indispensable en nuestras vidas, por lo que es muy importante comprender un poco más de ella. El agua es un recurso fundamental en nuestra vida que diariamente utilizamos para realizar actividades. Entre estas, el agua puede ingresar a nuestro organismo, por lo que el agua cruda puede provenir tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas.
Cuanto mayor calidad tenga el agua, menores serán los tratamientos que deban ser aplicados para garantizar que ésta sea apta para el consumo. Para esto se realiza el proceso de potabilización. Se denomina potabilización al proceso o procesos a los que se somete el agua para que pueda ser consumida por el ser humano sin que represente un riesgo para la salud. Cuando esto se realiza, se somete al agua cruda una serie de procesos físicos o químicos para eliminar la materia contaminante que pueda estar presente en el agua y que pueda representar un potencial riesgo para la salud de las personas. Como objetivo general, tenemos conocer los procesos que permiten al agua ser apta para el consumo humano. Y también tenemos objetivos específicos como determinar las etapas clave dentro de la potabilización del agua, identificar los riesgos presentes por un maltratado del agua y conocer las actividades llevadas a cabo por los encargados para garantizar la calidad del agua. Durante el proyecto, podemos destacar que se visitaron 2 plantas potabilizadoras de agua. La primera fue la planta Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, y la planta Jaime Díaz Quintero, ubicada en La Chorrera, en las cuales se abarcó todo el proceso de potabilización, incluyendo sus etapas, importancia y actividades realizadas, además de conocer algunos análisis o resultados realizados por los encargados y los equipos utilizados para realizarlo. Esto fue importante debido a que en Chilibre extraen el agua de un lago, que sería el lago Alajuela, y en Chorrera extraen el agua de un río, que sería el río Caimito, por lo que durante el proceso se podían contemplar algunas diferencias debido al tipo de fuente. Podemos conocer que la primera etapa sería la captación. En la estación de bombeo de agua, las bombas extraen el agua y dirigen a la planta esta agua mediante tuberías que pueden cambiar de tamaño. Cuando se capta el agua en las tuberías se le adicionan los químicos que usualmente serían sulfato de aluminio, que es un coagulante químico. Este puede ser utilizado de manera líquida o granular, además del polímero catiónico, que sería un ayudante de este sulfato de aluminio. También se pueden utilizar carbón activado para eliminar color o sabor, o el cloro, que sería el encargado de eliminar las bacterias. En la segunda etapa, que sería la mezcla rápida y coagulación, se mezclarán los químicos adicionados al agua a una mayor velocidad y se empezarán a coagular las partículas contaminantes. Luego de esto, vamos a la tercera etapa, que sería la floculación. Aquí el agua se agita con una menor intensidad para que de esta manera el químico aplicado en la etapa anterior reaccione y atrape todos los contaminantes e impurezas que trae el agua cruda. De esta manera se van a formar aglomerados de partículas llamados flóculos. En la cuarta etapa, que sería la sedimentación, las partículas recogidas por los químicos, que serían los flóculos, se sedimentan, es decir, que caen al fondo de una cámara llamada sedimentadora. Además de esto, en esta etapa se utilizan canaletas denominadas colmenas, cuya función es intervenir en la trayectoria del agua y recortar el recorrido de sedimentos que aún se mantengan en esta. En el siguiente paso va a pasar agua más clara y van a pasar las partículas menos pesadas. Y sería el quinto paso, que sería filtración. En este, el agua es filtrada utilizando un lecho filtrante. Y aquí es donde se retienen las partículas más pequeñas y de poco peso que no pudieron ser sedimentadas. Una vez pasada esta etapa, se podría considerar el agua como potable. El filtro está compuesto de varias capas de piedra que son más grandes de abajo hacia arriba, entre las cuales puede incluir grava, arena, antracita, entre otras. Cada una tiene una función de grosor y aproximadamente cada 10 o 20 horas se deben lavar estos filtros porque colapsan de la cantidad de contaminantes que quedan atrapados en ellos cuando pasa el agua. Finalmente, la sexta etapa sería la desinfección. Una vez que el agua pasa los filtros, va al tanque de contacto donde se le realiza una cloración adicional. Esto garantiza que la misma llegue al consumidor con la cantidad necesaria de cloro para su consumo. Cabe destacar que al agua se le aplica cloro tanto al inicio como al final, porque la cloración inicial es la encargada de eliminar las bacterias que trae el agua y este se consume durante el proceso, al pasar todas las etapas. Y la cloración final se realiza con el objetivo de que el agua llegue con cloro a la población y de esta manera garantice que en la redistribución no se contamine por alguna rotura de tubería. Todo este proceso
y cada paso es monitoreado por especialistas, ya que debe cumplir con una serie de parámetros que han sido establecidos para que el agua sea apta para el consumo. Hay algunos factores, como podríamos mencionar el aluminio, que además de venir de manera natural en el agua cruda, se le adiciona en la primera etapa del tratamiento. Entonces hay que vigilar que no se pase. También los metales pesados que pueden causar enfermedades y todos estos, tanto los elementos que vengan en el agua cruda como los adicionados deben ser eliminados. Entre algunos de los parámetros que se miden podemos mencionar el pH, que sería el grado de acidez del agua. La norma nos dice que debe ir de 6.5 a 7.5 aproximadamente, ya que fuera de estos rangos el agua puede tener un sabor desagradable para el que la tome. También se mide, por ejemplo, la turbiedad, que sería la incidencia de la luz en el agua. Se puede medir con un equipo llamado fotómetro. El valor no puede ser más de 1 y entre más clara esté el agua, va a dar un número menor. Los metales pesados son peligrosos y nocivos en concentraciones elevadas. Podemos mencionar, por ejemplo, el aluminio, el níquel, el zinc, el cobre, entre otros. Todos estos parámetros tienen rangos muy bajos y es importante medirlos porque si hay alguna variación de estos en el agua cruda, como por ejemplo en la estación lluviosa, se tendría que agregar químicos adicionales para garantizar que el tratamiento se realice de manera efectiva. Además de esto, también se analizan las bacterias coliformes, las heterótrofas o las cianotoxinas, entre otros. Para esto se suele utilizar reactivos como Colilert, que es un reactivo de sustrato definido. Se le llama de esta manera porque el reactivo hace crecer las bacterias coliformes totales e inhibe el crecimiento de otras bacterias. También hay un reactivo para las bacterias heterótrofas, pero este nada más nos indica el nivel de contaminación en el agua. Este debe ser nulo o muy poco, porque se supone que cuando la potabilización del agua se produce, no debe haber tantas bacterias heterótrofas, porque eso indica cómo ha sido el tratamiento, si ha sido efectivo o si hay que mejorarlo. Cuando se realiza en ocasiones un conteo de microorganismos, se pueden utilizar aparatos como un microscopio invertido, además de una placa cuadriculada con 1000 cuadros, que al contar se contabiliza en una hoja donde se va llenando de acuerdo a la cantidad de organismos que se pueden visualizar. Además, entre algunos equipos que utilizan los especialistas dentro del laboratorio, se puede mencionar la prueba de jarra, que es como una planta potabilizadora, pero en una magnitud pequeña. Esta se encarga de simular todas las etapas del proceso y se llena hasta 2 litros las jarras de agua cruda. Se preparan soluciones de sulfato y el polímero y a través de jeringas se inyectan dosis distintas en cada jarra. Entonces, al finalizar, dependiendo de la jarra que tenga los mejores resultados, esa es la dosis que se va a aplicar a la planta. Tenemos el espectrofotómetro, que es el encargado de medir el pH, metales pesados o cloro. De manera sencilla, en este se introducen celdas, se agrega la muestra y algún tipo de reactivo que dé una revelación de color, y cuando se introducen, pasa un haz de luz que va a detectar del otro lado de la celda y va a cuantificar cuánta luz pasó. En nuestro caso, al tomar la muestra, primero se realizó un blanco, que sería una muestra sin el compuesto que vamos a analizar, y luego se agregó la celda con la muestra. Entonces el equipo almacena ambas lecturas y hace una comparación de la lectura con la muestra y la lectura sin la muestra. De esta manera determina una concentración de diversos parámetros y además podemos mencionar como otro equipo el potenciómetro de mesa. Este es un sensor utilizado para medir el pH de una disolución, entre otros parámetros. En el caso del que utilizamos, poseía 3 sondas. La primera sonda era la que determinaba el pH, la segunda podía determinar el óxido disuelto y la última era una sonda multiparamétrica que podía leer conductividad, salinidad y temperatura. Además podemos mencionar el turbidímetro, que mediante un haz de luz que pasa a través de la celda, se parece mucho al espectrofotómetro. Del otro lado de la celda posee un detector que realiza conversiones y nos va a arrojar un parámetro de turbiedad. Para los análisis microbiológicos que realizamos, se utilizó un vaso estéril
y agua estéril, porque de esta manera evitamos agregar cualquier tipo de contaminante a la muestra. Luego se tomó una muestra de 100 mililitros de agua tratada y del agua cruda, en este mismo orden porque así evitamos contaminar el agua tratada con el agua cruda. Para procesar la muestra se utilizó el reactivo coliar que mencionamos anteriormente, y si se quiere determinar nada más cuánta cantidad de contaminación o de bacterias coliformes hay en el agua, nada más se agrega el reactivo y se deja incubar a 35 grados en una incubadora. Si además se quiere cuantificar, se utiliza una bandeja con pocillos, que al final, de caso ser positivo, dará una coloración amarilla. En este caso también realizamos esa prueba. El reactivo lo agregamos en un vaso estéril con 100 mililitros de agua a analizar, lo mezclamos y luego lo vertimos en una bandeja y lo sellamos con otro equipo. Estas bandejas se deben incubar alrededor de 18 a 24 horas a 35 grados de temperatura, y en caso de ser positivo, es decir, de estar contaminado con bacterias coliformes, los pocillos deben quedar amarillos. Esto nos indica que ha crecido bacterias coliformes, y los transparentes es donde no han crecido. Esto sirve para cuantificar. Además, se cuenta la cantidad de pocillos positivos o amarillos, y se utilizan tablas de laboratorio que nos pueden indicar cuántas bacterias hay en 100 mililitros de agua. Esto nos ayuda a conocer la cantidad de carga bacteriana que está entrando en el agua cruda, y asimismo, como mencionamos, poder reaccionar de manera oportuna a la cantidad de contaminación que se está recibiendo. En el agua tratada debe aparecer totalmente transparente, y además este reactivo posee una enzima específica que hace que podamos detectar las bacterias Escherichia coli específicamente. Esto hace que las bacterias, al metabolizar, produzcan una fluorescencia bajo la luz ultravioleta. Entonces, de igual forma, contamos los pocillos positivos de la fluorescencia, y con las tablas conocemos cuántas bacterias Escherichia coli exclusivamente hay en el agua. Además, realizamos algunos análisis de aluminio presente. Agregamos reactivo necesario en 50 mililitros de muestra. Primero se reguló el pH mediante un reactivo. De esta manera, el pH estará en una cantidad óptima para la reacción que estamos buscando. Luego agregamos otro reactivo para la revelación de color. En caso de que la muestra tenga aluminio residual proveniente del sulfato de aluminio que fue aplicado al inicio del proceso, nos va a dar una coloración. Esto se deja reposar por 15 minutos y luego la muestra se medirá a través del espectrofotómetro. Nuestra muestra arrojó un resultado de 0,0031 miligramos sobre litros, o ppm, que sería parte por millón. Con el potenciómetro de mesa también se realizaron algunos análisis más, tanto en agua cruda como tratada. Entonces, en el agua cruda nos indicó que tenía una salinidad de 0,06, una conductividad de 123,8, una temperatura de 24,7, unos sólidos disueltos de 58,8, pH de 7,63, una turbiedad de 0,35 y cloro presente de 1,29. Cuando analizamos el agua cruda, nos indicó que tenía una salinidad de 0,07, una conductividad de 149,2, una temperatura de 24,6, turbiedad de 25,5 y una alcalinidad de 28,5. Además de esto, tuvimos unos resultados del color del agua, que nos indicó que el agua cruda tenía 194 unidades y el agua tratada menos 2 unidades. Con este proyecto podemos concluir que el proceso de potabilización es muy importante, porque es el encargado de eliminar sustancias contaminantes que se encuentran en el agua cruda, evitando que ésta pueda afectar gravemente a la salud de las personas que la ingieren. El agua puede contener muchas bacterias y toxinas dañinas para la salud, por lo que etapas como la cloración son indispensables dentro del tratado. El proceso de potabilización es de constante vigilancia y se debe verificar repetidas veces su correcto funcionamiento, además de un mantenimiento oportuno por la cantidad de contaminantes que durante las diversas etapas del proceso se van acumulando. Y el proceso de verificación no solo se puede realizar dentro de la planta,
En ocasiones, los encargados realizan recorridos a los corregimientos abastecidos para garantizar que la calidad del agua se mantenga. En caso de comunidades que reciban agua con camiones cisterna, también se garantiza que estos posean la desinfección adecuada para garantizar la calidad del agua. De igual manera, en el banner podemos observar una comparación de crecimiento bacteriano. Como podemos ver, la que tiene los pocillos amarillos sería el agua cruda y la que tiene los pocillos transparentes sería el agua tratada. En la segunda imagen podemos ver una formación de flóculos, que serían toda esta masa marrón o anaranjado, que es toda la contaminación que trae el agua cruda. Aquí podemos ver muestras de agua de cada etapa del proceso, tanto agua cruda como agua floculada, agua sedimentada y agua potable. Una comparación de los análisis de temperatura y turbiedad, tanto del agua tratada como el agua cruda. Igualmente acá arriba podemos ver una comparación de los análisis de salinidad y conductividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie, por tu presentación. Muy interesante el tema. Tengo entendido que para tomar las muestras visitaste varias plantas potabilizadoras del IDAM. Correcto. ¿Cómo fue la experiencia que viviste al hacer este ejercicio? La verdad fue una experiencia muy interesante. Cuando yo llegué a la planta, no conocía nada de los procesos que se realizaban dentro de esta, y dentro de la planta todas las personas fueron muy amables, me explicaron cada proceso realizado, compartieron muestras conmigo y me brindaron los resultados, por lo que al retirarme de cada planta que se visitó, tanto la de Chilibre como la de Chorrera, me sentí muy agradecida y sentí que había podido recolectar información muy importante que quise compartir en mi proyecto. Háblanos un poquito más sobre los reactivos que se utilizan para el proceso del agua, para que termine siendo potable. Bueno, sí, se utilizan reactivos más que nada en la etapa de mezcla rápida o coagulación. Cuando el agua entra, se le aplican tanto sulfato de aluminio como polímero catiónico, y en ocasiones de que, como mencioné, en épocas lluviosas puede haber un afloramiento de bacterias o de contaminación de cualquier tipo, se pueden añadir otro tipo de químicos como el carbón activado para evitar que el proceso se vea afectado de alguna manera. Entonces, estos reactivos son los encargados de, como mostré, los flóculos, coagularlos, formarlos una masa y poder hacer que el agua vaya desprendiendo esa contaminación. Pero por eso cada etapa es importante, porque esa contaminación no desaparece en la primera etapa, sino que luego también se sedimentan las partículas que pesan un poco menos, caen al fondo como una malla, y luego en la filtración, que es como muchas piedras de diferentes tamaños, se encarga de eliminar esas partículas más pequeñitas que pueden quedar en el agua suspendida. Magnífico. Muchísimas gracias, Stephanie, por tu presentación. Tengo una preguntita aquí en el chat. ¿Cómo podríamos concienciar a las personas para que ahorren agua, sabiendo todo el largo proceso que se debe hacer para que finalmente sea potable? Bueno, la verdad me parece que eso es muy importante, porque el desperdicio de agua es algo que debe ser tomado en cuenta. Creo que deberíamos dar a conocer justo esto, el proceso tan extenso que toma el agua para poder llegar de manera segura y potable a sus viviendas, para que de alguna manera, ya sea utilizando agua de lluvia o reciclando, ahorrando un poco más de agua, puedan evitar el malgasto de esta, porque las personas deberían conocer un poco más todo lo que se gasta, tanto en químicos como en esfuerzo, en trabajo, en instalaciones, para lograr que el agua pueda convertirse en lo que ellos reciben en sus viviendas. Muchísimas gracias, Stephanie, y esta fue nuestra última participación. Agradecemos a todos su presencia en este evento. Les recordamos que visiten la feria virtual
en donde podrán obtener más información sobre los proyectos. También les recordamos que mañana viernes es el acto de clausura de la feria donde se van a dar a conocer los ganadores. Agradecemos a todos que continúen con nosotros esta tarde. A las 2 de la tarde vamos a dar inicio con nuevos proyectos. Así que los esperamos esta tarde a las 2 en punto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos esta tarde. Hasta pronto.